Vamos a hablar un poco entonces del tema ya de la emigración, cuando sales de Cuba. Cuéntame en qué año fue y cómo saliste de Cuba. ¿Y qué condiciones había para poder salir? Bueno, a ver, yo salí de Cuba, es decir, emigré en el año 98. Tenía 18, 19 años, 18 o 19. Estaba en mi primer año de carrera universitaria. Estaba estudiando licenciatura en cultura física, especializado en béisbol. Por un curso de atleta, como estaba en el equipo ciego, pues la carrera duraba, teníamos que entrenar todos los días. Entonces entrenábamos en una sesión por las tardes y estudiábamos por la mañana. Entonces la carrera duraba 6 años en vez de 5, que era lo dividido, lo que estudiaban acá la gente que no eran atletas. Y bueno, salí en ese año, en el año 98, justo pasé el servicio militar antes, en el año anterior. Cuando terminé la carrera, hice el año de servicio militar y el siguiente año empecé la carrera. La dejé en mi primer trimestre, prácticamente semestre. Mi hermano Frank, que era el que estaba aquí en Gran Canaria, pues me puso una carta de invitación. Yo tenía la ciudadanía española, lo que no tenía el DNI se cogía en aquel momento aquí. Entonces me tenía que jugar, en aquel momento te exigía una carta de invitación para poder salir de... ¿Aunque fuera español? Que fuera... Sí, no tenías el DNI, pero tenías la doble nacionalidad, pero España te dejaba ir, pero Cuba te exigía que tenías que salir de visita. Entonces mi hermano me puso una carta de invitación para venir 3 meses. Pero bueno, yo tenía claro que quería estar aquí. Ya lo había hablado con tu madre. Sí, a la idea, bueno, él siempre me dijo que primero viniera a probar. No quería decidir, que viniera, que probara y que además siendo muy joven, como yo prácticamente también quería, siempre ha sido un hermano que siempre ha estado, pues eso, ayudándonos a todos me han ayudado a todos. Pero bueno, él fue el primero y fue el que nos ayudó a casi todos a salir de Cuba. Entonces, él siempre me dijo, pues tú vienes, pruebas y después ya tú valoras si te quieres quedar. Ahora, esto es tu futuro. ¿Tus padres estaban allá? Sí, estaban todos. Estaba mi hermano Frank y mi hermano Javier en aquel momento. Pero quien me pone la carta de invitación era Frank, que llevaba más tiempo. Frank estaba desde el año 94 y Javier desde el 96. ¿Te apoyaron tus padres? Sí. Mi padre, con el dolor de su alma, siempre a todos nosotros nos dijeron: ustedes tienen que estar donde tengan el futuro, y aquí no hay futuro. Entonces, nunca nos dijeron hasta con nostalgia, siempre le veía su cara alegre, su cara feliz, su cara contenta y apoyándonos, siempre aconsejándonos, diciéndonos todo lo que teníamos que hacer, porque ellos tenían muchos familiares, muchos amigos fuera y siempre habían escuchado que fuera de Cuba había que trabajar, había que esforzarse, se podían alcanzar todos los sueños, pero siempre trabajando, luchando, siendo buenas personas, y eso nos consiguió. Entonces, nada, salgo de Cuba, me dan la carta de invitación, me aprueban, salía por 3 meses y bueno, salgo de la fecha exacta que saliste. Febrero del año 1998. ¿Directo? Sí, vine en Cubana Aviación, directo de La Habana. En aquel momento había un vuelo directo a Canarias. ¿Era la primera vez que salía? Sí, primera vez que voy a un avión. Sí, bueno, yo soy una persona, primero la impresión, bueno, yo no me hacía en aquella época, no sé, ahora a lo mejor hay internet y los muchachos pues, pero en aquella época yo ni busqué dónde quedaba Canarias, ni yo sabía que mi hermano vivía allí y que yo venía para acá. Y llegué. Soy una persona que me considero que tampoco busco grandes lujos, es decir, no soy ambicioso, soy de vivir contento. Me da igual con 1 euro o con 100 euros, o con 1000 euros o con 2000 euros. Lo primero que valoro es estar feliz y contento. Si mañana no tengo o tengo 1 euro y con eso puedo, voy a buscarse la forma de ser feliz con 1 euro. Entonces cuando llegué aquí, pues prácticamente lo que sí me marcó fue la libertad de expresión. Eso para mí fue más que ver todo lo material que yo vi. Me acuerdo de ir por las vidrieras, ver los juguetes, ver las ropas. Me gustaba mucho la ropa deportiva. Me encanta la playera,
la gorra, eso me encantaba. Me acuerdo que todo empecé, los primeros sueldos que tuve, a comprar playera, a comprar ropa, gorra. Mi hermano me decía, ¿cuántas gorras tienes? Pues, es lo que más me gustaba en eso, pero no, lo que más me impresionó es eso, el ver a lo mejor por la tele, uno decirle otra cosa, de pensar y no hubiera problema, un político decirle otra cosa a otro político y no pasaba nada. Es decir, la libertad de expresión. Sí, me sentí como suelto de todo. Valoré en ese momento, valoré eso. Dije, esto es diferente. Ya sí, lo material, pero no ha sido nunca tan material. Es decir, me puedo ir a África y vivir en África. Me sé adaptar a cualquier sitio. Yo creo, me considero una persona que me adapta a cualquier sitio. Porque he aprendido en mi infancia, en mi adolescencia, me transmitieron esos valores. Es decir, que hay que darle gracias a Dios por tener cada momento la vida. Y la vida hay que saberla agradecer. Ya tener la vida es mucho más que nada, que tener un euro. Entonces, eso fue lo que más me... ¿Qué hiciste en los primeros años cuando llegaste? A ver, cuando yo llegué, tenía una novia. Yo, en el momento que salí de Cuba, estaba con una novia en Cuba. Y por cosas económicas no pudo venir conmigo. Inclusive me llegué a casar por lo civil con ella. Sí, para preparar el futuro para cuando pudiera traerla. Porque demoraba, después había que... Pero llevaba una novia que era mayor que yo, 4 o 5 años. Yo le tuve a 12 años, pues ella estaba prácticamente recién graduada en arquitectura, de allí de Ciego. Pero en aquel momento, económicamente mis hermanos estaban recién llegados, no tenían el pasaje, salían caros, no quería ser yo un peso para ellos, sino que ellos me ofrecieron la oportunidad de salir y buscarme la vida. Entonces, en aquel momento, pues yo decidí irme adelante para trabajar. O sea, ni la novia, ni el amor, nada te impidió. No, a ver, pero vine más bien, la idea inicial era venir por 11 meses. En aquel momento Cuba te dejaba salir máximo hasta 11 meses fuera de Cuba. Es decir, te daba a lo mejor una visa por 3 meses, pero como yo era español, cuando llegué aquí y solicité el DNI, ya yo era español. Porque tenía la doble nacionalidad, pero en España en aquel momento te exigía que tenías que tener el DNI para darte el visado. Y Cuba te daba un visado por 1 mes, pero podías quedarte máximo hasta 11 meses fuera de Cuba sin perder la residencia en Cuba. Entonces, lo que hablamos, porque yo no era de tirarla y dejarla sola y de quedarme solo, sino es venir, trabajar y a los 11 meses volver a Cuba. O sea, quería regresar. Sí, venía con esa mentalidad. Y regresar y llevar dinero para después, cuando preparar todo, volverlo. Con esa mentalidad vine y regresé. Estuve trabajando en la construcción. Sí, yo vine y después volví a Cuba. Sí, empecé en la construcción, trabajando de peón en la construcción. Bueno, primero. Sí, bueno, en Cuba estuve trabajando con la iglesia, con el obispado, pero bueno, éramos una brigadita, yo jugaba, tampoco era que tuviera, yo lo que hacía era ayudar, colaborar y tener Entonces, cuando salí de Cuba para acá, pues llegué y lo primero que hice fue, mis hermanos estuvieron trabajando con una señora que tenía un local que era de unos primos canarios nuestros y ellos habían trabajado en una tienda de muebles, pues repartiendo muebles. Y ahí me dieron algunos días sueltos de la señora, también ayudé un poco a mis hermanos, hermanos que ellos estaban, pues eso, ayuda a repartir muebles. Después empecé a trabajar en una gasolinera, en la construcción. Y en la construcción conocí al jefe de obra, me dice un día, ¿tú qué hacías en Cuba? Yo digo, no, yo era deportista, yo jugaba al béisbol allí, eso aquí me dice, al béisbol. Él era cubano, es cubano, era jefe de la empresa OHL de construcción. Y me dice, pues yo tengo un amigo que tiene un equipo de béisbol aquí, cubano. Béisbol aquí, si yo aquí yo dejé las cosas en Cuba y aquí me dijeron que aquí no jugaban ni al béisbol ni nada. Dice, sí, digo, seguro. Dice, sí. Digo, mañana yo te doy el número de él para que tú lo llames. Y al otro día me trajo el número de teléfono y lo llamé.
Pero eso fue antes de regresar a Cuba. Sí, eso fue en el periodo de los 11 meses. El periodo de los 11 meses, ok. Y entonces, nada, cuando llamo a este señor, que te va a sorprender cuando escuches el nombre, le digo, nada, mira, que me han dado tu número, yo me han dicho que tú tienes un equipo de béisbol, que eres entrenador de un equipo de béisbol, y bueno, que era para ver si podía jugar, ¿no? Para que me informen. Y me dice, pero tú eres como todos los cubanos que juegan al béisbol y que saben y al final lo saben. Digo, bueno, yo no sé, yo no te puedo decir, tú si quieres me miras y ya. Dice, bueno, nosotros nos vemos los martes y los jueves arriba en el Estadio Insular, arriba en el túnel de Luengo. En esa plaza vamos ahí, nos reunimos por las noches. Y si quieres, pues mañana yo te recojo, tú me dices dónde vives y yo te recojo y vamos. Y allí te miro. Pues él vivía a 3 calles de donde yo estaba en casa de mi hermano, ahí en Mesiloto. Y bueno, este señor era Pancho. Pancho era el jefe de él. Y nada, pues me recoge en su coche, abajo yo bajé, me recogió y fuimos para allá. Allí ya me presentó, era un equipo, los Piratas de Telde, y que se reunían allí, iban con sus novias, los que tenían novias, era un poco para pasar un rato allí, ahí tiraban un poco de pelota, porque el campo, ellos vivían en Las Palmas y el campo estaba en Telde, no solo en Telde. Entonces, pues allí Pancho me dice, con un guante, yo venía de la ESPA, y estaba físicamente que era otro ambiente. Y bueno, cuando cojo el guante le digo, me dice, tírale. Digo, pero de aquí a ahí, sí, tira duro. Digo, entonces ya yo de verlo coger le decía, mira, no por nada, pero a ver, es de noche, yo lo puedo tirar suave. No, tira duro. Y al final, pues nada, empecé suave porque desde que tiré 3 o 4 pelotas me dijo, estás contratado, te voy a hablar con el presidente del club para que jueguen con nosotros. Entonces me explicó que jugaban en Primera División Canaria, que viajaban a Tenerife y que bueno, yo le dije, mira, yo estoy trabajando los días entre semanas y hay veces los fines de semana. Yo vine a hacer dinero, es decir, me hace falta ganar dinero. Si tal, porque yo quiero irme a Cuba, pero yo para traer. Entonces me dijo, eso está complicado, porque aquí prácticamente nosotros pagamos todo y tal. Bueno, pues tú me dices, pero si es pagando y eso yo no voy a poder ir. Porque yo necesito, si no me pagan, por lo menos que me paguen, aunque sea lo grande. Una idea de lo que querías. Claro, entonces me dijo, bueno, yo lo voy a hablar y tal. Al final lo habló con el presidente. Y me dice, mira, el presidente dice que sí, que asume los gastos tuyos y que te van a pagar. Y bueno, y ahí estuve jugando en el periodo que estuve aquí con ellos, en la Liga Canaria, fui a Tenerife, jugamos contra los Mandos, cuando ellos los Mandos no jugaban la división, no, sino jugaban la primera división. Y había un equipo canario que era el único equipo, el primer equipo que jugó la división, que eran los Rojos de Candelaria. Entonces justo cuando uno de esos partidos fines de semana que los Rojos jugaban división menor ahí en el Puerto de la Cruz, que era su campo, allí jugábamos también la Liga Canaria, ellos jugaban después de nosotros un partido con el Barça, el Fútbol Club Barcelona. Y el presidente de los Rojos estaba ahí. Cuando me vio un poco jugar, al terminar el partido se acercó a mí y me dijo, mira, nos gustaría, si te apetece, jugar con nosotros. Entonces yo me había comprometido con los Piratas. Por el primer equipo ya yo había dado mi palabra y le dije que yo iba a jugar esa temporada con ellos. Entonces el presidente Gonzalo, que va a descansar, el presidente de los Rojos, me dice, no, pero para empezar ya, yo te hago la licencia y también. Mira, yo he dado mi palabra a este equipo, el equipo que me dio la entrada y que estoy jugando, yo me he comprometido y no lo voy a dejar tirado. Yo en unos meses me voy a Cuba, si quieres, cuando yo regrese de Cuba, yo juego con ustedes, pero ya esta temporada yo la termino con ellos porque yo he dado mi palabra y eso vale más que nada. Entonces, bueno, así fue. Yo jugué con ellos, ahí conocí eso, bueno, estuve trabajando en la construcción y a los 11 meses me regresé a Cuba. ¿Tu novia esperando de algo? Estoy esperando, ¿qué pasa? Que por cuestiones un poco de todo, al final terminamos. 11 meses. Sí, bueno, y más porque mi madre estuvo enferma en ese periodo y bueno, yo soy muy de que si yo no estoy y somos una pareja, tenemos que tirar los dos y bueno, cuestiones personales que influyeron que yo soy, cuando yo me comprometo al máximo, me entrego al máximo, doy todo y... ¿Viste ilusionado? Sí, al final ya había pasado los meses anteriores que me había enterado que mi madre estuvo enferma, que no me fueron a ver, que estuvo ingresada en el hospital y bueno, eso me digo, si yo me tengo que traer una persona que al final tiene que tirar conmigo para adelante un carro y ahora yo no estoy y es mi madre, aunque
que no les haya gustado, que sí, pero tienen que hacer como si fuera yo. Al final no. Al final llegamos y allí mismo prácticamente a los pocos días, con el dolor de mi alma, porque era mi amor platónico. ¿Una decisión tuya? Sí, mi amor platónico. Era en ese momento 5 años de relación. Sí, sí. Habíamos 5 años de relación, fue mi relación la más larga. Y le explicaste esto que me estás diciendo. Sí, bueno, esto y ya al final me di cuenta que bueno, eran otras cosas sumadas y que yo creía que para salir de Cuba tenía que hacer algo, Sí. es decir, es luchar porque había estado aquí, entonces era difícil, tenía que traer a alguien que realmente tirara al carro, entonces al final nada. Por muchos motivos también, a lo mejor los 11 meses, el tiempo también se distanció un poco. En aquel momento no era como ahora, que tenían un teléfono, tenían internet, hablaban todos los días. Aquello había que buscar una cabina donde fuera, por ahí, barata, ir a un locutorio, había unas colas. Hay veces que las comunicaciones se caían, era muy difícil. Entonces, bueno, muchos motivos que hicieron que la relación no se terminara. Ahí apenas que llegué, prácticamente a la semana se había acabado. ¿Cuándo regresaste después? Claro, después en ese periodo mi padre se enferma de la vista, tiene una enfermedad, una queratitis en los ojos grave, de los 2 ojos, eran como heridas y le taparon los 2 ojos. Entonces estuvo casi 1 año con los ojos tapados. Y prácticamente no había nadie, él trabajaba en la iglesia era prácticamente como todo externo al gobierno, es decir, una empresa privada que no tenía nada que relacionado al gobierno. Y era algo como familiar, entonces al final yo tuve que asumir con mi dolor de no volver a salir hasta que mi padre un poco se mejorara, pues ayudarlo. Y asumí en ese periodo un poco eso, había una brigada dentro de la iglesia que la llevaba mi papá, de mantenimiento de las iglesias caídas que con los años, desde que el triunfo de la revolución llegó, se las quitaron a la iglesia y estaban abandonadas, se cayeron los techos, después el gobierno se las volvió a dar en ese periodo y había que repararlas. Entonces había una brigada de mantenimiento donde había un soldador, un albañil, un carpintero y esa brigada era mi padre quien la dirigía y había que llevarlo a un municipio, a otro. Entonces yo me asumí ese cargo un poco, ¿vale? de llevar, de dirigir la brigada, de ver los planos, de hacer un poco todo y estuve mientras que mi padre se mejoró. ¿Regresaste en qué año? En el 99. En el 2000, perdón. En el 2000. En el febrero del 2000. ¿Por la misma vía? ¿O ya era español, ya era más fácil. No se mete acá de invitación. ¿Qué pasa? Que en ese periodo me enamoré también. ¿De nuevo? Sí, tuve la que es madre de mis hijos. Exacto. Y bueno, en Cuba. Y entonces, pues nada, en ese periodo pues tuve a mi mujer, nos conocimos y bueno, empezamos una relación. Y bueno, era además la amiga la prima de uno de mis mejores amigos de toda la infancia, de la iglesia también. Entonces, pero era la típica que la tenía y nunca la valoraba, ¿no? Porque después pues tenía prácticamente pues eso, una relación bonita con ella cuando estuvimos de novio. Y bueno, pero siempre le dije desde que empezamos la relación que yo me iba de Cuba, que yo estaba por los motivos que fuera, pero que yo me iba a ir de Cuba. Entonces se lo dejé claro antes, para que no hubiera después. Claro, entonces ella tenía su familia, parte de su familia en Estados Unidos, sus abuelos por parte de padre, y la otra estaba ahí en Cuba. Son eran dos hermanas, y bueno, era complicado, a lo mejor era más joven que yo, entonces 2 años. Entonces, prácticamente ella decía, también ella desde muy pequeñita se quería ir de Cuba, pero claro, dependía también de hacerle a la familia ver de que se iba a ir, la iba a dejar. Entonces, bueno, pero siempre me dijo que sí, que ella se iría conmigo a donde fuera. ¿Viste que venir de nuevo por segunda vez? No. Al yo ya ser español, lo que hicimos fue casarnos con la iglesia, por lo civil, y bueno, y después inscribimos ese matrimonio en la embajada española. O sea, estaba decidido que era la mujer de tu vida. Sí.
Te enamoraste y como yo iba a irme, pues tenía claro que tenía que ir. Pues, ella quería irse también. Sí, las cosas también tuvieron que hacer un poquito apresuradas, todo rápido, porque yo no aguantaba. Ya. Entonces, nada, presentamos todo, tuvimos una entrevista, aprobaron todo y salimos de Cuba y llegamos aquí en el 2000. En el 2000. Ya venía tu madre con la novia, Sí. que en ese momento fue tu esposa, que iba a ser la madre de tus hijos. Sí, veníamos. Esa segunda etapa de inmigrante, cuando llegaste, ya era diferente, porque aquella vez, la primera venía solo, venías sin compromiso desde el punto de vista de trabajar, pero ya ahora. Y venía, en la primera etapa, venía con una mentalidad que era, venía de visita por 11 meses y regresaba. Y a ver qué pasaba. Ajá. Cuando llegué la segunda vez, ya la mentalidad era diferente, ya era, voy definitivo. El choque, lo que viste aquí y lo que viste allá. No, y sobre todo eso, la mentalidad de, aunque fuera, pero venías con la mentalidad de, ahora ya me regreso. Antes tú estabas trabajando, pero sabías que a los 11 meses ibas a regresar. Ok, ya. Bueno. Entonces la segunda ocasión, cuando llegas, ya tú venías con todo preparado a que no volvías más. A no ser problema de los padres. Sí, pero bueno, inclusive con todo eso venías con todo preparado a trabajar, a esforzarte, a luchar para... Y llega el momento que te empiezas a plantear el tema familiar. Tus padres, la familia, aunque tenías 2 hermanos aquí, pero nosotros hemos sido siempre muy familiares. Yo era muy de casa, muy de mi familia, de mis padres, de mis cosas, de mi casa, de luchar. Entonces llega un momento en que te empieza a tocar el tum. Y claro, tienes que trabajar, empiezas a trabajar, a luchar, pum. Al principio no tienes día. Entonces todo se te empieza a parecer acumular, ¿no? Entonces empezó a cambiar el chip. Y ya no lo tenía claro lo de quedarme. ¿Ah, sí? Sí. Entonces la mentalidad venía a hablar con mi mujer, oye, vamos a hacer dinero, vamos a ahorrar dinero y nos vamos a Cuba. Mi exmujer en aquel momento, gracias a Dios, me decía, no. Nosotros vinimos para acá a trabajar, a luchar por un futuro. Te atraía la familia. Tus padres de... Sí, era algo familiar, más familiar, porque yo no era de un mundo de fiesta, de calle, no, era más familiar, donde yo decía, coño, y ahora, no ven mis padres, no está. Y claro, no tenías esa opción de volver y ahorrar dinero, ¿no? El dinero que ahorraba, no decía, coño, es que no te da tiempo, no ahorraba ese dinero para que tú decías, no, yo voy todos los años, ¿no? Tenías que, para tener algo aquí, tenías que. Entonces empieza a darme el de virar para Cuba. El bichito de virar para Cuba. Y bueno, así estuve dándole que vuelvo, que a mis hermanos sobre todo siempre diciéndonos, yo creo que te estás equivocando, aquí tienes opción, desde aquí puedes ayudar a la familia, ¿verdad? Mi hermano Fran me decía siempre eso, y después también Javier, pero mi hermano Fran, que siempre ha sido el mayor, el que más ha estado, pues siempre, oye, tienes que pensar, pero mira que aquí tienes la posibilidad, el día de mañana vas a tener algo. El querer mirar extrañabas, sobre todo, a tus padres, a la familia, sí. El hecho... Sí, ese ambiente, a lo mejor el ambiente que yo tenía, la familia, mi cercanía, eso, el pasármela bien, el disfrutar, pero el sentir eso que se me había perdido por motivos que fueran. Entonces nada, los 3-4 meses que me dura aquello, como todo el mundo decía, no, pues ya decidí yo que no. Se me cambió, me acuerdo de una conversación que tuve con mi hermano Fran, y fue donde él me dijo, tienes que hacer una barrera un poco, vale, tienes que decir, si te vas a quedar, no puedes estar pensando en voy a regresar, voy a hacer esto, o tomas una decisión o tomas otra. Pero no puedes estar en los dos lados, porque mentalmente, psicológicamente te destruye. Entonces, bueno, después de esa conversación, yo me quedé pensando y dije, tiene toda la razón, me he equivocado. Y ya. Y cuando a mí se me quitó, entonces le empezó a mi mujer, que la tenía tan machacada, que cuando ya dije no, tal, a los días dice ella, no, ahora cada que te quiere ir soy yo. ¿Qué dilema? Sí. Y bueno, también fue... Y te tocó a ti convencerla. Ya, fue corto y tal, y al final
teníamos, a los 11 meses ya te quedabas, ya no podías, si te pasabas más de 11 meses, ya no tenías vuelta atrás. Y pasaron ese periodo ya los 11 meses, ya cuando parece que esa barrera de ya no tienes opción. No, la residencia la teníamos, bueno, en Cuba, la perdimos, ya no teníamos la opción de regresar, fue como ya ahí, ya tú liberaste, y dijiste, bueno, no hay otra, pero ya no tenías opción de estar pensando. Y a partir de ahí, pues nada, ya... Caminaste el futuro tuyo ya como una persona que es tu mujer, que en ese momento ya te habías casado y dijiste, bueno, ahora tengo que hacer mi vida ya, que sé que no puedo regresar. ¿Cómo fue esa etapa ya? Sí, bueno, ya a partir de ahí yo siempre he sido muy luchador, muy viendo a mis padres, viendo a mis hermanos, viendo a mi familia. Yo he captado toda la información positiva de ellos, todos los valores positivos y eso me ha llevado a creer en además ellos me han pasado ese don de decir, oye, todo se puede alcanzar. Viéndolos a ellos, además muchos hermanos, casi todos han podido conseguir sus cosas, pues yo también quería aspirar a tener mis cosas y he creído desde pequeño, es decir, y lo he visto, es decir, todo el que lucha con sacrificio, las cosas no llegan fácil, pero hay que sacrificarse, al final recogen frutos, recogen cosas buenas. Y yo quería, siempre me ha gustado ser un emprendedor, algo que fuera mío. Entonces, siempre desde un principio empecé a luchar. Yo sabía que el camino era largo, difícil, complicado, porque todo el mundo me lo había dicho. Escuché siempre consejos de las personas que sabía que tenía que escuchar, pero que al final iban a llegar. Y a partir de ahí, pues empecé a luchar y a prepararme en otro mundo. Yo quería ser entrenador, pero sí era muy complicado eso aquí. ¿Por qué? Porque empezar a estudiar una carrera que tenía la fuerza del mundo y confiaba, pero tenía que asumir el cargo familiar. ¿Sí? Yo tenía que asumir la familia. Entonces, al final yo tenía que trabajar más por la familia. Y eso ya sí me iba a condicionar el tema de los estudios. Porque había que pagar alquiler, si querías independizarte, comida, gastos, entonces al final llegaba justo con lo que ganaba, entonces al final tenías que trabajar un poquito más para poder llevar a casa los gastos mínimos y ahorrar algo de dinero. Entonces a partir de ahí pues empecé a luchar por algo que uno creía. En aquel momento las circunstancias de la vida te van caminando y van apareciendo cosas. Yo dije, yo soy deportista, pero aquí al final, mira, he sido un peón de la construcción y mañana no sé ni lo que voy a hacer. Pero el siguiente paso fue, trabajé en una gasolinera durante años, de pistero, como se dice allá, en la gasolina, echando gasolina, después dentro en la caja. Después también trabajé de nuevo en la construcción, empecé de peón, almacenero, encargado, casi termino de jefe hora en el centro comercial del muelle. Y ya en esa época el club de los Rojos de Candelaria, como ya sabía que había regresado, se pone en contacto conmigo y me llaman para ficharme y jugar con ellos. Entonces estuve jugando con ellos en un periodo donde trabajaba de lunes a viernes. Yo cuadraba en los trabajos para que el fin de semana me bajaran libre. Entonces el viernes por la noche salía para Tenerife en avión. Allí el club tenía un piso, nos quedábamos allí y el sábado por la mañana temprano nos íbamos a la península cuando nos tocaba jugar. Regresaba el domingo en avión hasta Tenerife y otro avión para acá o directo aquí si no había conexión. Y cuando jugábamos en casa, pues me iba el sábado por la mañana, jugábamos allí en Tenerife, sábado y domingo, y regresaba el domingo por la tarde. Y así lo estuve haciendo durante un tiempo, hasta que tuve una lesión en Madrid, en la Lipa, en el campo de Lipa. Y me fracturé por varios huesos de la pierna izquierda. Estuve 6 meses prácticamente con escayolas hasta aquí, hierro en el pie. Y en ese periodo, pues prácticamente perdí el trabajo de la construcción. Y nada, yo estaba en casa y decía, no, yo tengo que aprovechar mi tiempo, yo no puedo estar aquí tirado, el tiempo hay que aprovecharlo, tengo que superarme, tengo que hacer cosas. Y nada, no tenía el carnet cuando aquello, entonces empecé con las muletas a irme a la autoescuela. Desde que pude ya un poco andar con muletas, pues me iba para la autoescuela, me saqué el carnet de coche y después me saqué el de taxi, el de camión, me lo saqué todos los que podía. Entonces aproveché ese tiempo.